principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Un saludo muy especial para todas las personas que son desafiantes, las personas que son dispuestos y disponibles a seguir las enseñanzas de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz admirable. Para aquellos que son desafiantes, vamos que ustedes pueden. Muy buenas tardes, querida familia de Sucat, David, Buenos Aires, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu siervo, ni aún la bestia o el extranjero que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición de estar reunidos con mis hermanos en el día que tú hiciste. A la comunidad de Sucat, David, Buenos Aires, dispersa en todo el ancho de toda esta ciudad. A nuestros queridos hermanos en provincia de Buenos Aires, Sucat, David, San Miguel, a nuestros hermanos en Nicolás de los Arroyos, la gente que está en el norte, claro que sí, nuestros amigos en Córdoba, en el resto de Santa Fe, nuestros amigos en Entre Ríos, Bariloche en el sur de la Argentina, a nuestros hermanos en Chile, a nuestra familia en Sucat, David, Cali, Colombia, Bogotá, y también a Sucat, David, Manta, Ecuador, a nuestros amados hermanos en Guatemala, en México, en Estados Unidos, a nuestra familia querida en Italia y en España también. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a seguir estudiando el libro de la carta de Efesios, capítulo 4. ¿Sí? Yo les animo a los que estén conectándose por primera vez que estudien Efesios 1, 2 y 3 en la página también de Desafiante, Generación Desafiante en YouTube, donde están los demás estudios para entender la continuidad de lo que estamos estudiando. Efesios 4, capítulo 1, empieza de la siguiente manera. Dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y me gusta mucho porque el apóstol Pablo y los que han venido estudiando ya las cartas con nosotros, es renuente este tema. Siempre dice preso en Cristo, preso en el Señor, nunca preso de Roma. ¿Sí? Y esto les quise hacer una especie de meme porque en estos días he visto muchos así. Y puse el apóstol Pablo mirando cómo te quejas de la cuarentena, mientras que él pasó 4 años con prisión domiciliaria encadenado a un soldado romano. ¿Sí? Y es así, nos quejamos de este tiempo que Dios está usando para que busquemos más de Dios, pero el apóstol Pablo, eso sí fue difícil. 4 años encerrado en una prisión domiciliaria, amarrado a un soldado romano que aprovechó, claro que sí, para compartir la palabra de Dios. Nos enseña que esta cuarentena también es una bendición. Verso 1 de Efesios 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esto es muy interesante porque justamente la palabra vocación en el strong, en el griego, es la palabra kleseo o klesis. Miren que suena mucho como a eclesia, ¿vieron? La palabra iglesia significa llamado fuera, y klesis o klesios también significa literal, ¿sí? Cuando es llamado, ¿sí? Cuando alguien fue llamado, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuándo nos llamó? ¿Cuándo Dios nos llamó a nosotros? Bueno, nos llamó en Oseas capítulo 14. Anoten ahí, ¿cuándo Dios me llamó en sus Biblias? Si ustedes hacen una rayita y colocan Oseas 14. Mi título de mi Biblia, la Reina Valera, dice, súplica a Israel para que vuelva a Dios. Verso 1 dice lo siguiente: vuelve, oh Israel, a tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor y decidle: quita toda la iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni ninguna más diremos a las obras de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de
pura gracia. Lo voy a repetir porque a veces creemos que este tema de la gracia es un tema del Nuevo Testamento. Pero mira lo que dice Oseas 14, verso 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. 6. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y se perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. 8. Y Efraín dirá, cuando Efraín recapacite en las naciones, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Si a un momento que Efraín reconoce y recapacita, dice, mire todo lo que he querido vivir de esta manera, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré en ese momento y miraré, yo seré a él como la haya verde, como un árbol que da sombra. De mí será hallado tu fruto. 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ello. Y la persona que pueda leer esto, sin lugar a dudas, y mirar y decir, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? No lo podrá entender si no ha estudiado la historia de una familia. No podrá entender si no ha estudiado todo lo que tiene que ver con la historia del pueblo de Israel. Si no conoce que Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llama Jacob, Jacob tuvo 12 hijos que se llaman las tribus de Israel. Y como estas 12 hijos, de los cuales Judá o los judíos son solamente un hijo, sino que todos el restante de hijos, específicamente 10, se perdieron en la historia. 10 hijos a los que se les hizo una promesa, 10 tribus llamadas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si no lo hiciste, este curso, te invito a que lo hagas, el curso básico de capacitación, o por favor, vuelve a Efesios 1, 2 y 3, donde hablamos de este tema más claramente. ¿Para qué? Para que seas sabio para entender esto y prudente para que lo puedas saber. Bueno, ya sabiendo entonces que Él nos llamó, ¿cómo nos llamó? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿sí? Y esto me gusta mucho porque cuando uno dice que tenemos que volver con humildad y mansedumbre, suena como a repetición. Y mira lo que dice Eastworth, este diccionario nos dice que la palabra humildad, querida familia, que se la subrayé ahí con amarillo, humildad es la palabra taipenofrosinesis, ¿sí? O tapeinofron, que significa literal el G5012, humilde, frenmente, y dice que el textus receptus, inclusive, o sea, lo que los manuscritos, lo que dicen es que aparece el término filofrón o amigables, amigables. Entonces lo que dice el Señor es, ¿Dios te está llamando? Sí, hermano, yo siento que Dios me ha llamado a su palabra. Bueno, ¿con qué actitud tienes que venir? Déjame leerte lo que dice literal. Dice que tienes que tener una actitud amigable. Ay, pero a mí cómo me cuesta. Bueno, es lo que dice la palabra. Dice, ¿te estás volviendo a Dios? Sí, vuélvete con una actitud amigable. Y dice al lado también, y mansedumbre. En cambio, mansedumbre sí es literal humildad y tiene que ver cuando tú sabes más que otra persona, pero igual te mantienes calmado. El jefe de una compañía que a pesar de que puede ser el dueño y todo, no maltrata a sus empleados. El maestro de escuela que a pesar de que sabe más que sus alumnos, no los trata como si fueran unos retrasados mentales, sino que con amor reconoce que aunque sabe más, tiene que ser menos que ellos para que ellos puedan aprender. Entonces ya aprendimos, entonces, cuál es la actitud correcta que debemos tener, con toda humildad, o sea, amigables, con mansedumbre, soportándonos con paciencia. Y muchos dicen, Lincoln, pero la paciencia desespera. Y miren lo que dice la palabra en el griego, la palabra paciencia viene del Strong G3115, que es macrotsumía. Me gusta mucho porque la palabra macro, muchos escuchan que macro es grande, como que macro suena a algo que es muy largo y muy grande. Y es literal, significa eso, longanimidad. Y la palabra tsumía tiene que ver con una palabra que es lenidad, literal. Entonces tú me dices, Lincoln, yo quiero ser paciente. Ay Dios, dame paciencia. ¿Cuántos dijeron alguna vez, yo quiero paciencia? Pues quiero decirte que hoy vas a saber lo que es paciencia. Paciencia es tener mucha lenidad. Entonces, ¿en qué cae todo lo que debo saber? ¿En qué es lenidad? Entonces ahora vas a notar la palabra lenidad ahí al lado de la paciencia en grande. Pon lenidad y mira lo que significa según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Mira, dice blandura en exigir el cumplimiento de los deberes o castigar las faltas. ¿Cómo tú debes esperar pacientemente a las personas? Tenme paciencia. ¿Cómo esperamos pacientemente?
no siendo estricto, sino teniendo blandura en exigir el cumplimiento de los deberes o en el castigo de las faltas de las demás personas. Así se espera pacientemente. Entonces veamos cómo dice literal, Efesios 4, verso 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la invitación. ¿Vieron? Ya no les puse vocación, invitación, porque realmente en el griego lo que quiere decir es Dios te invitó, con que fuisteis llamados. 2, con toda humildad, que ya les puse que es amigable, o sea, vuelve siendo amigable y mansedumbre, que aunque sabes más, eres humilde. Entonces, ¿cómo tienes que venir? Tienes que venir siendo amigable, sabiendo que puedes saber más, pero te haces como niño y te vuelves humilde, soportando con paciencia. ¿Cómo? Con lenidad. ¿Qué significa? Soy pronto en perdonar y tardo en castigar las faltas. 3 cosas por las que yo tengo que venir al Señor y tú vas a reconocer cuando alguien tuvo vocación de ser llamado. Uy, qué fuerte lo que estás diciendo, hermano. ¿Cuáles son las 3 características de cuando alguien viene al Señor de todo corazón? Vamos a anotarlas. 3 características que marcan cuando una oveja de la casa de Israel, cuando un hombre o una mujer realmente buscó a Dios, va a tener 3 características, ¿sí? Número 1, va a ser amigable, ¿sí? Amigable. 1. 2, aunque pueda saber más, es humilde. ¿Qué quiere decir? No, yo sé que vengo, no sé, del cristianismo, del catolicismo, donde yo vengo y yo hice muchos cursos y todo, pero me quiero hacer como niño. Yo quiero volver a aprender nuevamente todo. Perfecto. Entonces, y la tercera, ¿sí? Es lenidad. ¿Qué quiere decir? Que aunque los otros no piensan igual que tú tienes lenidad, o sea, eres pronto en perdonar las faltas que te hacen y tardo en castigar las faltas que se merecen ser castigadas. ¿Ves? Una de las características del Señor. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la actitud del hijo pródigo? Porque muchos lloramos diciendo, sí, yo soy el hijo pródigo. Bueno, yo no me imagino, y póngame mucha atención. ¿Tú te imaginas volver al hijo pródigo diciendo, hey, ¿cómo están? Volvió papito, ¿ah? ¿Dónde está mi cuarto? ¿Qué pasó con dónde está mi PlayStation? ¿Dónde está mi auto que yo dejé aquí? ¿Qué pasó? Hoy, ¿quién anduvo en el baño de mi cuarto? Saquen sus cosas de acá. O sea, jamás el hijo pródigo va a venir con esa actitud. Va a venir con la actitud diciendo, me equivoqué, no tengo nada, no soy nadie, yo solamente quería trabajar aquí, pero mi padre quiere recibirme. O sea, sí o no, que la marca del hijo pródigo va a ser que cuando vuelva va a ser como amigable, ¿sí o no? Sí. Segunda característica, ¿cuál era? Humilde, muy bien, o sea, manso. ¿Qué quiere decir? Que aunque él ya pasó muchas cosas y puede dársela a todo, él se mantiene callado, él quiere ser parte de la familia. Y la tercera es que así como a él se le fue perdonado, él va a tener lenidad con los demás. ¿Qué quiere decir? Que va a ser él pronto para perdonar y tardo para irarse. No se olviden 3 características de un hijo que vuelve a la casa arrepentido. Entonces, este hijo, dice el verso 3, viene solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y esto me encanta, porque la palabra solícito que está ahí, vas a hacerle una flechita y vas a anotar lo que dice el Strong, que viene la palabra griega 4704, espoudazo, que quiere decir usar con velocidad. Mira esto, entonces cuando un hijo realmente vuelve, ¿sí? Y quiere ser parte de un cuerpo, quiere ser parte de una familia, no viene diciendo, yo ya entendí, porque ahora ya entendí cómo son las cosas, en cambio mi hermano mayor, que los que viven de Judá, todos esos no saben nada, en cambio yo sí, porque estoy volviéndome. No, él viene con las 3 características que ya hablamos, ¿sí? Él viene amigable, él viene manso, y él viene queriendo tener lenidad, pronto para perdonar y tardo para irarse. ¿Y eso cómo lo hace? Así, ¿ve? Rápido, con velocidad. Él está dispuesto siempre a perdonar rápido, siempre a ser amigable, siempre a ser manso. Esa es la marca de los que están volviendo a casa. ¿Está bien? Verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora, este tema, porque si yo me pongo a hablar de la unidad del espíritu y le pregunto a cada persona me va a decir qué es el espíritu. Pero realmente vamos a lo que dice la palabra de Dios, porque yo les puse ese pequeño gorrioncito, esa pequeña ave de color blanco. Los que no han estudiado, les invito nuevamente que estudien Efesios 1, 2 y 3, pero los que ya estudiaron, ¿qué significa esa pequeña ave que yo les puse ahí de blanco? 3 cosas me hacen acá símbolos, exacto. ¿Dónde está eso? Ezequiel capítulo 36 y verso 26. El Señor promete darnos un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitar de nuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne. Y ahí están las tres marcas del Espíritu. 1, pon dentro de vosotros mi Espíritu. 1, haré que andéis en mis estatutos. 2, que guardéis mis preceptos. Y 3, que los pongáis por obras. Cada vez que en la palabra tú veas el Espíritu y cada vez que tú veas esta palomita o esta gorrioncito o esto que te estoy compartiendo, sepas que tienes que automáticamente entender que el diccionario para espíritu está en Ezequiel, capítulo 36 y versos 26 y 27. 3 características del espíritu. 1, andar en sus estatutos. 2, guardar sus preceptos. Y 3, ponerlos por obra. ¿Sí? Si no los habías anotado, por favor te pido que los anotes porque lo vamos a necesitar para más adelante. Les doy un momento para anotar las 3 características del Espíritu de Dios. Bueno, acá el equipo dice que lo pueden anotar como AGP, ¿sí? Para que se acuerde. Andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Muchas gracias a Ela. Así que los que tienen su Biblia al lado pueden anotar AGP para que nunca más se olvide. Perfecto. Bueno, continuemos entonces. Entonces, ¿qué éramos nosotros antes del Mesías? Éramos huesos secos, muertos en vida. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo el Señor cuando resucitó? Dice que Él se presentó a sus discípulos y Él ¿qué? ¿Qué hizo cuando los vio? Los saludó, los habló, les dijo Shabbat Shalom. ¿Qué les habrá dicho? Miren, pónganme mucha atención. En Juan, capítulo 20, verso 22, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, si tú al escuchar esto no saltas de tu silla, es porque no entendiste la profecía de Ezequiel capítulo 37, de esos huesos secos que estaban y que vamos a estudiar más adelante, y que vino Dios y sopló sobre ellos y su Espíritu Santo les dio vida. ¿Para qué? Ezequiel 36, 28, para AGP, andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Entonces, sí, yo quiero que venga el Espíritu Santo sobre mí. Jesús, sopla tu Espíritu sobre mí. Bueno, quiero decirte que ya está en la Biblia las 3 características de cuando el Espíritu Santo sopla sobre ti. ¿Sí? Y ahí vas a tener, como le puse esta ave en tu corazón. Esta ave en tu corazón, que son las 3 cosas de las cuales ya hablamos. Verso 13, Efesios 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y ahora ya sabes que está en la Biblia, no es lo que a mí se me ocurre, es lo que está escrito en el libro de Ezequiel 37. Eso es el Espíritu y eso es guardar esa unidad con esas 3 características. En el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces ya nos queda claro. Pero bueno, Nemi realmente me hace una pregunta muy interesante y es, Lincoln, ¿con quién guardo la unidad del espíritu? Ya me explicaste que está bien, que el espíritu hace estas 3 características, ya está perfecto, yo lo entiendo. Pero ¿con quién debo guardarlo? O sea, ¿con quién yo debo guardar realmente la unidad del espíritu? ¿Sí? ¿Y con quién? Bueno, si estás volviendo a casa, porque estamos con este tema renuente del hijo pródigo, si tú vuelves a casa, a papá, no estás volviendo al hijo mayor, no estás volviendo a las costumbres del hijo mayor, estás volviendo a tu padre directamente. El padre tiene otros hijos en casa. Entonces, ¿con qué actitud vas a llegar? Oh, mi padre me perdonó, ya todos, otra vez soy de nuevo, yo soy el nuevo hijo de Dios. No, tengo que llegar con las 3 características que dijimos, ya las dijimos, ¿se acuerdan? Amigables, número 1. 2, mansos, que aunque sabes más, te portas como si no supieras. Y tercero, lenidad, pronto para perdonar y tardo para irarte. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que realmente, ¿sí?, cambia la actitud del hijo mayor. El hijo mayor va a decir, pero este hijo tuyo, que botó todo lo que tenía. Y el padre dice, sí, pero todo lo tuyo es mío, hijo. Pero tu hijo estaba muerto. Hasta ahí se quedó la historia del hijo pródigo. Ahora yo les doy 2 opciones. Una opción es que el hijo pródigo diga, ¿cómo andás, hermanito? ¿Viste que me dieron todo y todo lo boté? Pues quiero que sepas algo. Aún me voy a hacer dueño hasta de lo tuyo. Porque ya papá me aceptó. Yo soy el nuevo hijo de Dios. Esa puede ser una actitud. Y la segunda actitud es llegar a decirle, hermano, gracias por haberte quedado en casa. Gracias por cuidar a mi padre. Pero quiero decirte algo, yo no quiero nada de esta herencia física. Yo entendí que lo perdí todo. Y entendí con que él me diera nuevamente su abrazo, para mí era suficiente. No me importan las herencias físicas. Yo solamente quería estar cerca de él y trabajar para él. Pero él resulta que sí me quiere como su hijo. Por tanto, hermano, quiero decirte que te amo. Que no quiero nada de la herencia física de papá. Solamente quiero su abrazo,
No me interesan las manos que dan. Me interesa es el que da. No me interesa la unción. Me interesa quién da la unción. Lo único que quiero como herencia es a mi papá. Es su abrazo. Por tanto, hermano, también quiero que él sea feliz y yo sé que él no va a ser feliz si tú y yo estamos peleando. Por lo tanto, quiero guardar la unidad del Espíritu porque sabes que yo estaba muerto y vino su presencia en mí, su Espíritu Santo, y entendí que debo andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Es lo único que quiero, es estar cerca de papá. Y Pablo lo entiende tan bien que el apóstol a los gentiles en su carta de Romanos 11, verso 25, le dice al hijo pródigo que vuelve a casa: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. ¿Ven? Él dice, tienes que venir amigable, tienes que venir manso y tienes que venir con una actitud de lenidad, pronto para perdonar y tardo para irarte. Pero él dice, no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento es parte. Es que estos de Judá, estos que viven en Israel, no reconocen al Mesías de Israel. No seas arrogante. Porque este endurecimiento que tú ves en el pueblo de Judá, y no en todos, solo en una sección, es en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya hemos estudiado en el 1, en el 2 y en el 3 acerca de los gentiles, y en este también vamos a hablar un poco más. Y luego todo Israel será salvo. ¿Ven? Luego todo Israel será salvo. Tanto los que se fueron, tanto el hijo pródigo que se fue y que volvió, como el hijo que se quedó cerca de casa. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Ven? Todo Israel, dice ahí la palabra del Señor. Entonces, puse a esa niña porque a veces nos pasa así. ¿Qué actitud estamos teniendo con Judá o con las demás personas que piensan de forma distinta? Es que esos son, no sé, unos idólatras, estos son unos paganos, eso no guardan el día de reposo. Ay, sí, esos de ahí es que no aceptan a Jesús, no dicen Jesús, dicen Yeshua, no dicen Jehová, dicen Yahweh. Entonces hay que guardar la unidad del Espíritu, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros para criticar? Y eso es lo que esta carta quiere mostrarnos, el nuevo vestido de los que realmente están volviendo a casa. Entonces, Efesios 4, verso 2 nos dice que la actitud para tener es amigable, y aunque sabes más, eres humilde, y que eres pronto en perdonar y tardo en castigar las faltas, los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Escúchame bien. Se te es permitido hablarle a tu compañero todo lo que quieras mientras sea así. Ay, no, hermano, usted me está pidiendo demasiado. Bueno, quiero decirte que si lo que vas a decirle a tu hermano no se lo dices en un abrazo en amor, ¿sabes qué? No lo digas. Porque no está proveniendo del Espíritu de Dios. No está veniendo de su instrucción. Esposos, esposas, hijos y padres, escuchen bien, escuchemos bien. Si la reprensión, si lo que yo quiero decirle a la persona no se la puedo decir mientras la abrazo, mejor callemos. Mejor callemos. Porque entonces, ¿sabes qué? Si no es en amor, no sirve. Verso 3 de Efesios 4, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados. Y cuando entra esta palabra, muchos dicen, ahí está, vio hermano, que tenemos que ser un cuerpo. Usted tiene que estar sujetado a tal iglesia, porque nosotros sí fuimos los que fuimos instruidos, los que hicimos este instituto bíblico en tal iglesia. Yo estoy nombrado, mira, aquí le presento mi credencial, aquí está mi diploma. A mí me dijeron que yo era, no sé, pastor, profeta, lo que sea. Esto es realmente el cuerpo. ¿Y sabes qué pasa? Que te vas a Wikipedia. Dice mi esposa, si está en Wikipedia te asombra más. Pero te vas a Wikipedia y entiendes qué es el cuerpo. Por ejemplo, yo digo, no, yo soy cristiano, vengo del cristianismo. Bueno, si vas a Wikipedia dice que el cristianismo primitivo se dividió en varios, en el neotorianismo, en el monofisismo, en la iglesia ortodoxa, el catolicismo, y el catolicismo a la vez se dividió en el anglicanismo, en el protestantismo. Dentro del protestantismo hay miles y miles de denominaciones, que los protestantes del sur, que los del norte, que los episcopales, que los bautistas, que los pentecostales, miles de tipos de, los anabaptismos, los restauracionismos y tantas cosas. Y tú cuando empiezas a entender esto, porque tú dices, está bien, yo quiero guardar la unidad con el cuerpo, y según Wikipedia entonces esto es el cuerpo, todos terminamos así. ¿Sí? Mi no entender, o sea, son tantas ramas, son tantas cosas
que hasta te confunde, cada uno con su constitución, cada uno con su forma de pensar, cada uno con sus dogmas y doctrinas. Sin embargo, tenemos la mejor forma de saber cuál es el cuerpo. Vamos a Ezequiel capítulo 37, un tema que ya hemos estado hablando. Dice el verso 1, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Verso 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. ¿Bien? ¿Qué formó Dios ahí? Cuerpos. Entonces, tú puedes empezar a estudiar y esto, lo que dice Wikipedia y sobre todos los tipos de ramas, o simplemente irte a la palabra de Dios, que te dice que ¿qué es un cuerpo? Un cuerpo es lo que Dios levantó de huesos secos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ezequiel 36, verso 26. ¿Qué hizo él? Les voy a dar un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. ¿Sí o no? Que está formando un nuevo cuerpo. Está formando un nuevo cuerpo. Ahora, ¿cómo yo identifico cuál realmente es el cuerpo de la iglesia? ¿Cuál es el cuerpo del Mesías? Pues muy fácil, dice el siguiente verso, que tú lo vas a distinguir porque va a poner dentro de él su espíritu y va a tener 3 características: andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. ¿Vieron qué fácil es? Qué renuente que es la palabra de Dios, y van a ver que Pablo lo va a volver a citar nuevamente esto. Entonces, estos son huesos secos. ¿Qué hizo Dios? Sopló, como sopló Jesús. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué causa esto en las personas? Causa la actitud del hijo pródigo. Yo estaba muerto, estaba perdido y he vuelto a vivir. ¿Sí? ¿Cómo tú podrías reconocer realmente al cuerpo de Cristo? Porque es el cuerpo que se humilla, es el cuerpo que dice, yo no soy nadie, Dios me lo ha dado todo, Señor, te amo, dame de beber tu leche no adulterada, yo quiero aprender más de tu palabra, estás insaciable. No, es que yo ya sé, hermano, porque yo ya estuve en 3 institutos bíblicos y a mí no me diga nada. Claro que no, la actitud es siempre quiero aprender, siempre quiero conocer más de ti, Señor. Siempre quiero saber más. Esta es la forma, así vamos a reconocer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, ya entendimos. ¿Cuál es ese cuerpo? Ezequiel 37. El cuerpo, y justo mira que dice al lado, y un espíritu. ¿Vieron? ¿Sí o no que ahí está fácil? Claro, ya el cuerpo y el espíritu. Ya nos dijo que es lo mismo, o sea, fue un cuerpo que le dio vida, ¿sí? Que lo hizo que tuviera las coyunturas, los tendones, lo armó y dijo, voy a darle vida. Sopló su espíritu para él y 3 cosas hizo. Entonces, cuando veas Efesios 4, automáticamente hazle una flecha y pon Ezequiel 37, Ezequiel 36. Perfecto. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, este cuerpo, este espíritu que ya está súper identificado y muy sencillo porque está en la Biblia, dice que es llamado en una misma esperanza. Entonces yo tengo que encontrarme con alguien como, a ver hermano, guardamos la unidad del espíritu. A ver, ¿quiénes son los del espíritu? Dijo Nehemi, ¿con quién debo guardar? Yo conozco a alguien, le pregunto de qué religión es. No, por los frutos lo conoceréis. Si tú ves que andan sus estatutos, que guardan sus preceptos y los ponen por obra, le dices, hermano, yo sé, tú eres Israel, Dios te dio vida nuevamente, tú tienes ese deseo fervoroso en tu corazón de seguir sus mandamientos, no porque por eso vayas a ser salvo, no, tú estabas muerto, eras huesos secos, Dios te salvó, te dio vida. Una vez que estabas vivo, que eras salvo, ¿qué hizo el Señor? Puso en tu corazón un corazón nuevo y hizo como Jesús. Primero murió Jesús, nos dio vida y él después de eso nos dijo, bueno muchachos, esto es todo, nos vemos, chao. No, él fue y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la misma esperanza? Porque muchos podrían decir, ay, mi esperanza es la prosperidad. Y hay un montón de gente que se decepciona de la religión porque dice, mira, yo vine porque yo quiero que me vaya mejor económicamente, pero de que estoy me va peor. No, mi esperanza, por ejemplo, es no más enfermedades. Y resulta que me enfermé. Entonces, cuando vienes a Dios, por las razones equivocadas o por la esperanza equivocada, te vas a decepcionar.
Pero si tú eres consciente que la esperanza que Él nos da, que la única que sí podríamos decir siendo certeros, es la esperanza de la resurrección. ¿No me creen? Acompáñenme a Colosenses, capítulo 1 y verso 27. Dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza? Colosenses 1, verso 27. La esperanza de gloria, ¿cuál es? Dice la palabra, si yo sufrí, ustedes van a sufrir, porque el discípulo no es mayor que su maestro. Pero ¿saben qué? Si yo resucité, ustedes también van a resucitar. Esa es nuestra esperanza. No el buen auto, no el buen trabajo, no enfermarme nunca. ¿Sí? Porque vamos a ir a la presencia de Dios y Señor, tú me dijiste. Yo no te he dicho nada. Yo lo que te he dicho es que la esperanza de gloria es la que quiero darte. ¿Sí? ¿Y cuál es esa? La esperanza de la resurrección. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, ya lo entendimos, perfecto, es prácticamente lo mismo. Como fuisteis también llamados según la misma esperanza de vuestra invitación o vocación, un Señor. Y ahí sí es un tema, porque ahora, no es que, sí, solo hay un Señor. ¿Sí? ¿Y cuál es ese Señor? Mateo capítulo 23 y verso 1, el Mesías lo explica. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, donde se sienta Moisés, en la silla que se usa para leer, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y muchos dicen, no hermano, vuélvalo a leer. Todo lo que digan los escribas y fariseos, guárdenlo y háganlo. Y esto es como muy fuerte, pero ¿no se supone que Jesús odiaba a los fariseos? ¿Y qué está diciendo aquí? Está diciendo que el lugar de la cátedra de Moisés era un lugar que era específico para hacer una sola cosa, leer las escrituras. No se podía reflexionar, sino solamente leerlo. ¿Qué quiere decir? Si alguien, quien fuera que sea, te lee la escritura textual, tienes que creerle. ¿Por qué? Porque no está hablando él. Está hablando la palabra de Dios a través de él. Pero él dice más adelante, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni a ellos ni con un dedo quieren moverla. Esas cargas que son las tradiciones de los rabinos, de los cuales ya hemos hablado en alguna otra oportunidad. Verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que lo llamen rabí, rabí o rabino. Rabí quiere decir mi grande. Ay, tú eres grande. Bueno, dice el Señor que ellos aman decir eso, pero dice el verso 8, pero vosotros no queráis que llame rabí. O sea, Dios, a través de su Mesías, nos enseña que no quieren que llamemos a la gente, ay, él es mi rabino, yo aprendo con el rabino tanto. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Yo no puedo andarle diciendo a alguien, Santo Padre. Ay, él es mi papá, el Santo Padre. Tampoco puedo decir, porque uno cambia de papas a tener papitas ahora. Sí, no, es que él es mi Padre espiritual. No, o sea, no. Dios es tu padre y obviamente tu padre que te engendró. Pero lo que digo no tiene que ver con eso, sino lo que dice el verso 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y mucha atención, porque esta palabra maestros, ¿sí? Es la palabra griega para guías. Para guías, no es para didáscolos, o para moreo, o para maestro, como nosotros conocemos, sino como guías espirituales. Es una forma de llamarle a muchos líderes en las congregaciones. Él es mi guía espiritual. No, hermano, tu única guía es el Señor. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Verso 3 entonces, verso 5, un Señor, una fe. Y ahí está otro tema también. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la fe? No, hermano, acá es que la fe de la iglesia, nosotros creemos y la fe. Y vamos, por favor, al Strong de la palabra fe, que es la palabra emuná, que es el Strong H530, que emuná quiere decir literal fe o fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Justamente la raíz de la palabra emuná es la palabra emet. Y emet significa verdad. Entonces, cuando yo digo fe, no puedo decir fe, digo fidelidad a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Ya la hemos estudiado
que deberíamos tenerla grabada en las tablas de tu corazón. Juan 17, 17. Esta es fácil recordarla, ¿sí? J 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, para Jesús tener fe era fidelidad a la verdad. Demostrar que tú tenías fe era, yo estoy haciendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Y aquí se arma un lío, porque dice, no, porque no te bautizaste en el nombre de Jesús, o te bautizaste en el nombre de tal y cual. Pero realmente la palabra bautismo viene del Strong G908 y significa baptisma o bautismo, consiste en el proceso de inmersión, sumersión y emergencia de bapto, que significa mojar o empapar. Y se usa en el bautismo de Juan. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para arrepentimiento. Para arrepentimiento. ¿Está bien? ¿Sí? Muchos querían bautizarse con Juan y Juan dice, hagan frutos de arrepentimiento y los sacaba corriendo. ¡Generación de víboras! ¿Sí? Yo no sé si alguna vez fuiste a alguna congregación, pero que te llame y te diga, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque él decía, hagan frutos de arrepentimiento. No es mágico venir a meterte, echarte un baño y ya pensar que eso. O sea, eso simplemente lo que hacía el bautismo de Juan era como un símbolo externo de que tú estabas arrepentido en tu corazón, ¿sí? Eso es simplemente lo que está diciendo Juan. También se usa, dice acá, de los abrumadores sufrimientos y juicios que se sometió voluntariamente el Señor en la cruz. En Lucas 12:50 dice, este bautismo que he recibido. También le dice eso a sus apóstoles. Los sufrimientos que iban a experimentar sus seguidores, no de un carácter vicario, sino en comunión con los sufrimientos del Señor de ellos. Algunos tienen esta palabra en Mateo 20:22 y en Marcos 10:38. ¿Se acuerdan que venían los hijos del trueno y la madre le decía, que mis hijitos se sienten contigo, uno a la derecha y otro a la izquierda? Y Jesús le dice, ¿están ellos dispuestos a tomar de la copa que yo voy a tomar y ser bautizados con el bautismo que yo quiero ser bautizado? Porque muchos dicen, no, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero bueno, ya dijimos qué es el Espíritu Santo. Ya dijimos que si realmente eres bautizado en el Espíritu Santo, 3 cosas pasan en tu vida, ¿sí? Andas en sus estatutos, guardas sus preceptos y los pones por obra. Listo, eso ya lo hablamos. Pero este bautismo es el bautismo que nadie quiere hablar. ¿Sabes qué? La sana doctrina se sufre. Y eso se lo dijo el Señor. Los que me siguen no van a ser mayores que yo. Y si yo sufrí, ustedes también. Pero ¿sabes qué? Como dijo Pedro, nos sentimos felices de que Dios nos tenga por dignos de pasar toda esta tribulación. Entonces, ahí se entiende, ya entiendo que es un cuerpo y un espíritu, Ezequiel 36:37. ¿Sí? Ya entiendo que Dios me llamó, Oseas capítulo 14. Un Señor, Mateo capítulo 23. Una fe, fuimos inclusive hasta el estrón de la palabra emuná. Un bautismo, también ya lo leímos. Un Dios y un Padre de todo, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y aquí quiero que me pongan mucha atención. Porque cuando la gente empieza a entender qué es el cuerpo, qué es la fe y todo eso, se empiezan a meter y nos olvidamos del concepto más importante. Y les voy a poner un ejemplo que qué mejor que el de mi vida propia. Yo cuando empecé todo esto siendo un joven, pensaba en que quería agradar a Dios. Y por esa razón yo adoraba las imágenes y me acercaba, y ¿sabes qué? Lo hacía de todo corazón. Realmente no había en mí malicia, yo quería realmente consagrarme realmente al Señor. Entonces cuando me acerqué realmente a Dios, empecé a buscar un poco más de su palabra. Y cuando busqué su palabra resulta que me encontré que en Hechos capítulo 17, el mismo apóstol Pablo, estando en Atenas, vio muchas imágenes, muchas esculturas, y cómo el apóstol le enseña de una forma tan linda a este pueblo y le dice, mira, yo sé que ustedes quieren acercarse a Dios, pero no hay que creer que Dios tiene forma humana. Y Dios los perdonó por eso, pero no hay que hacer eso. Y pueden leerlo cuando puedan, es precioso ese capítulo. Y sabes que yo dije, wow, voy a dejar de adorar imágenes y voy a entender que Dios no tiene forma, que Él es mucho más grande que mi pensamiento. Y sabes que fui tan libre. Y en cuanto dije eso, mucha gente se me acercó. Y me dijo, ¡ay, eres de nuestro equipo! Y yo me sentí feliz en casa. Dije, wow, qué bien, qué bien. Odiados por uno, amados por otros. Pero ¿qué pasó? Leí ese capítulo y quise buscar un mandamiento más y encontré el día de reposo. Entonces aquellos que me habían amado me desecharon, pero otros se me acercaron a mí, ¡ay, qué bueno, ya eres de nuestro equipo! Y dije, bueno, si guardo el día de reposo voy a buscar un mandamiento más, ¿sí? Y busqué
el de honrar a mi padre y a mi madre a pesar de todo. Y luego encontré el mandamiento del día de pago. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Si dijiste que ibas a pagarle a alguien, págale. Y Dios empezó con sus mandamientos a limpiarme. Empezó a enseñarme cómo tratar a mi prójimo. ¿Sí? ¿Y qué entendí después? Que ya no podía depender de hombres, sino que la Biblia iba a ser mi guía. Y sabes que me iba a encontrar un cuerpo que no muchos reconocen, un cuerpo que no tiene etiquetas, sino que es un cuerpo que usa la Biblia como su guía. Escuchen bien, no como un arma. La Biblia no es un arma para atacar. Sucat David, Buenos Aires, si hay algo que en esta corta vida que yo pueda tener les pueda decir algo, escúchenme bien y pónganme mucha atención. Mira la cámara en este momento y mírame a los ojos si quiero que entiendas algo. Los mandamientos son para ti, no son para que se los restriegues a los demás. Los mandamientos son para ti y son para mí. Lenidad, blandura, ser pronto en perdonar a las personas y tardo en parairarte. Los mandamientos son para mí, para cambiar mi vida. Y los demás que no andan guardando, Dios va a juzgar. Tú ama, Dios va a juzgar. Recuerda esto, por favor. ¿Sí? Se lo digo a mi hijo que algún día va a ver este video. Espero estar con él y el día que no esté, hijo mío, los mandamientos son para ti, son para que cambien tu vida. No son para restregárselos a los demás. Los que lo tienen un gran privilegio. Atesórenlo para ustedes, para siempre. Entonces, la Biblia y sus mandamientos se resumen en que yo debo amar a las personas. Tú me vas a poder enseñar y que ya sabes hebreo y que ya sabes tantas cosas. Si no lo haces abrazando, no lo enseñes. Es que ahora le voy a enseñar a todos estos idólatras paganos. Si no se lo vas a hacer abrazando, no lo hagas. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Está bien? Sentémonos a estudiar la palabra. Si esa persona no te quiere escuchar, listo, déjalo ahí. Cuando tú siempre prefieres perder una pelea y no perder a una persona. No es que yo gané la pelea porque hasta el final le grité que era un y era un otro y sí, y yo sé que hice bien y perdiste a la persona. ¿De qué te sirvió? ¿Cuál es el fruto de tu predicación? Que la gente se aparte. Es que esos son fariseos, es que ese es un cobrador de impuestos, es que eso es una prostituta. ¿Y qué pasaba con esa gente? Se perdió. ¿Qué hizo Jesús? Saqueo. Esta noche voy a cenar contigo. Mateo, Leví, ven, sígueme. Le dijo la prostituta, ya no peques más, yo no te acuso. Ven, el que cumplió toda la escritura lo expresó como amor. Efesios 4, verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada quien nos dio una gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad no quiere decir uniformidad. ¿Sí? La unidad, repito, no quiere decir uniformidad. ¿Sí? Anótelo bien eso en grande. O sea, no tienen que ser todos iguales para que sean uniformes. ¿Me entiende? Por ejemplo, una familia, ¿sí? Son unidos, pero no necesariamente todos los hijos tienen la misma talla, todos los hijos tienen las mismas características. Yo tengo 2 hijos y ¿sabes qué? Mi hijo Isaac es tan distinta a mi hija Dulce en su forma de ser, en su forma de pensar. ¿Y sabes qué? Igual somos una familia. Entonces no pelees por la uniformidad, es que todos tienen que pensar como yo pienso. Es que ellos no entienden lo que yo entiendo, no importa. Sé solícito en guardar la unidad del espíritu y no la uniformidad. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que pasa inclusive en el mismo reino de Dios que Él creó. Así que ya vuelvo en un segundo, espero que les guste este video que les voy a compartir.
¿Qué aprendimos, familia? Esos búfalos no necesariamente eran todos iguales, había pequeños, más grandes, más gorditos, más flacos, más fuertes, más altos, más bajos. Pero ¿saben qué? Juntos pueden hacer algo increíble como defender a un amigo de presa de león. ¿Se recuerdan algún pasaje en la Biblia que dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién cazar? Bueno, si estamos juntos en la unidad del Espíritu, como familia, como congregación, ¿sabes qué? Esto va a pasar. Que aunque alguno ya esté, no hermano, yo ya estoy adentro. No, pide ayuda. Pide ayuda. Llama a tus hermanos en oración y vamos a ir todos juntos. ¿Y sabes qué? Vamos a hacerle frente a tu dificultad para salir adelante. Porque ¿saben qué? Eso realmente es el poder de la unidad. Gloria a Dios. Amén. Verso 8. Por lo cual dice, ¿sí? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando obvio de Jesús. Verso 11, y él mismo constituyó, y aquí, ahí todo nos gusta, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y este es el versículo, uno de los versículos más usados en los estudios bíblicos. Ahí está, mire lo que él nos instituyó, entonces ya hay apóstoles, profetas, él mismo nos instituyó. Pero ¿sabes qué? No vas a poder entender este versículo si no entiendes el verso 8. Porque justamente el apóstol Pablo está diciendo esto por referencia al versículo 8. Entonces, si tú sigues de largo y no leíste lo que el apóstol Pablo tiene en su cabeza, te perdiste la referencia del apóstol Pablo. Así que acompáñame, por favor, a donde está escrito que es el Salmo 68. Y es el Salmo, uno de los salmos más famosos, no es el 23. Ni es el 1, ni es el 18. Pero sí es famoso el Salmo 68. De hecho, fue el salmo que hace referencia cuando David trae el arca. ¿Sí? Trae el arca y la trae a la casa de David, a la ciudad de David. No sé si han visto esa película que la protagoniza Richard Gere, pueden verla, no pasa nada. Dice que él cuando ve el arca entrar, ¿él qué hace? Dice que hace carar. Carar significa dar vueltas, remolinear. Y muchos cantamos esa canción que dice, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Y estamos, uy, eso hermana, échale, va. Y se te iba un zapato por un lado y se te iban los lentes por el otro y muy feliz. ¿Sí? Justamente este es el salmo que David, ¿sí?, compuso para este momento. Así que agárrate para entender el Salmo 68, Salmo de David. Dice, verso 1, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. ¡Aleluya! Lo hemos dicho. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y ahí ya David estaba dando vueltas, pero imparable. Verso 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya una contracción del nombre de Dios. Es su nombre, alegraos delante de él, padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. ¿Quiénes eran los cautivos? Los que estaban en el pueblo de Egipto y Dios los sacó con mano fuerte. Verso 7, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, ¿cuándo fue eso? Cuando Israel y muchas naciones extranjeras fueron sacadas de Egipto y Dios los tuvo en el desierto. 8, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Eso está en el libro de Éxodo, ¿se acuerdan? Capítulo 20, a partir más o menos del 13 al 14, cuando dice que era como un volcán el Sinaí, que todos tenían miedo. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Pausa. ¿De quién está hablando este salmo? Del pueblo de Israel. Punto. El pueblo de Israel que salió de Egipto y fue llevado. Entonces pongan mucha atención, porque estamos leyendo una carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿qué tiene en su mente entonces? Al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Mucha atención, su David. Verso 10. Los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad. Oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra en Sinaí. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas.
Buenas noticias, buenas nuevas. Si yo le dijera esto en griego, ¿a qué le suena buenas nuevas? Evangelio, muy bien, Andrea. Aquí dice que el Señor daba palabra ya en Sinaí. ¿Qué palabra dio? El Evangelio. Las buenas nuevas. Y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Las que eran hombres o mujeres las que llevaban estas noticias. Mujeres. Para esos que dicen, no, es que la mujer debe callar en la congregación y tantas otras cosas. Estudien bien a Pablo, entiendan de dónde está el pensamiento de Pablo. Les invito a que vayan a estudiar específicamente la sección verso por verso, la explicación de por qué Pablo dijo eso. Porque Pablo no puede contradecir a David y por tanto a Dios. Solamente esa duda les dejo. ¿Sí? Entonces, 12, huyeron reyes de ejército y las que se quedaban en casa repartían los. ¿Quiénes fueron los que huyeron? ¿Cuáles fueron estos huyeron reyes de ejércitos? Empezó con el que echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, o sea, empezó así. O sea, no pudo Egipto contra ellos, no pudo nadie contra el pueblo de Dios, cuando Dios iba delante de ellos. Y por eso lo dice el verso 12, verso 13. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto, el de Basán. Verso 16, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y ahí está, verso 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Los que estaban cautivos en Egipto, los cautivaste con tu amor. Tomaste dones para los hombres. Ahora, en la mente del apóstol Pablo, entonces, ¿será que el apóstol Pablo, nuevamente, Efesios 1, 2 y 3, estará pensando en gentiles cualquiera? O como lo dijo Jesús, ¿sí? Y como lo estudiamos también en Mateo capítulo 10, él está pensando en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dice, por camino de gentiles no vayáis y por ciudades samaritanos no entréis. Haz diferencia entre samaritano y samaritano, entre gentil y gentil, porque mi pueblo, mis ovejas, están entre ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos dones que Dios dio fue para la descendencia de esta multitud de israelitas y también de extranjeros, claro que sí, pero ¿qué decidieron? Señor, queremos ser parte de tu pacto, queremos ser parte de tu pueblo. Éxodo 19:5 dice, si ustedes oyen mi voz y ponen por obra mis mandamientos que yo les doy hoy, van a ser mi especial tesoro en todas las tierras donde ustedes vayan. Punto. Ese era el pacto. Señor, yo quiero escucharte, yo quiero ser parte de tu pueblo. Listo, eres parte de Israel. Israel no es una ciudad, Israel no es un DNI, Israel no es un pasaporte. Israel significa gobernado por Dios. Dios te está gobernando, felicidades. Esa es tu ciudadanía. Por eso Pablo dice, nuestra ciudadanía de Israel. Y uno dice, pero yo no tengo el DNI, el pasaporte. No importa. En el momento que tú decides que Dios te gobierne y que amas a Dios y al Dios de Israel, como Noemí, como Ruth, diciéndole, tu Dios será mi Dios, ¡pum! Ya eres parte del pueblo de Israel. Entonces, leer el verso 11 y decir, él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, pero decir, no tiene nada que ver esto con el pueblo de Israel, es torcer a Pablo. Es torcer totalmente a Pablo. Pablo está hablando que fue a esa descendencia, fue a esos que como en Sinaí se rindieron a Dios, a ellos dio estos dones, ¿sí? Y yo ya no voy a explicar ni apóstoles ni profetas porque ya en los videos anteriores vimos hasta cómo reconocer a los verdaderos y a los falsos apóstoles, a los verdaderos y falsos profetas, y te motivo a que lo estudies, ¿sí? Pero evangelistas, pastores y maestros. Y no sé si ustedes sabían esto, pero yo les señalé la palabra pastores y maestros, porque resulta que en el Strong es la palabra I, es la palabra G2532, que quiere decir Kai. Y resulta que Kai, cuando lo estudiamos esto anteriormente, Kai no quiere decir I. Kai quiere decir, miren lo que dice, también es una partícula de conexión, ¿sí? Con otra partícula, así, cuando, de la misma manera y en verdad. Entonces acá no dice que instituyó evangelistas, o sea, los que llevan la palabra, a otros pastores y maestros, sino pastores como maestros. ¿Está bien?
Pastores como maestros, recuerden, estos no son los maestros de los que habla Mateo capítulo 23, que si quieren decir guías espirituales. Estos son maestros de la palabra griega didáscolos, que quiere decir aquellos que enseñan, como moré. ¿Por qué? Porque un pastor, que ese es un título, no. Pastor es un método. Pastor es alguien que te enseña con amor. Pastor es alguien que tiene paciencia. ¿Cómo es el pastor con las ovejas? Es tranquilo. ¿Usted se imagina un pastor golpeando? Claro que no. ¿Un pastor exigiendo? Claro que no. Un pastor las cuida, un pastor les pone aceite, un pastor está pendiente de ellas, si se pierde la va a buscar, tiene un corazón afable. ¿Y qué está haciendo mientras la busca? Le enseña. ¿Está bien? Muchos dicen, no, pastor es una cosa y maestro es otra. Está bien, si tú lo quieres decir, está bien. Lo que te estoy diciendo es que el pastor tiene esa función de enseñar como un maestro. Verso 12, Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Está bien, dices que eres un apóstol, un profeta, eres un evangelista, eres un pastor, eres un maestro. Bueno, en primer lugar, si reconoces que tú ese es tu oficio, quiero recordarte que esto Dios lo tomó para la descendencia de Israel para volver a su pacto. Entonces no puede ser que estas personas te aparten de la unidad de volver a ser lo que Dios siempre quiso que seamos. Éxodo 19:5. Para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación. Para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ya sabemos que es fe, fidelidad a la palabra de Dios. ¿Por qué estamos juntos? Porque todos pensamos igual. No, porque todos leemos lo mismo. Todos leemos lo mismo, leemos las palabras, leemos sus mandamientos. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿cuál es nuestro gol estándar? Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Bueno, vamos a seguir leyendo, verso 14. Para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, en todo viento de doctrina. La palabra doctrina quiere decir dogmas de hombre. No, eso dice la palabra, pero acá el perfil doctrinal de la congregación es esto. Y si no crees esto, adiós. Por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. ¿Cuáles errores? Los errores de traducción, las malas comprensiones. Bien dijo Pedro de Pablo en 2 de Pedro 3, capítulo 16, 3:16, le dice, las epístolas de Pablo son difíciles de entender. O sea, yo, Pedro, hebreo también compañero de Pedro, que estuve con Jesús, para mí son difíciles de entender las epístolas. Y 2000 años después, ¿cuán más difícil es si no tenemos un contexto de lo que Pablo habla? Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Tiene que haber una alerta aquí ya en tu cabeza, tiene que haber un versículo que está gritando. Que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Automáticamente en tu cabeza tiene que estar recordando la profecía de Ezequiel capítulo 37. ¿Sí? Decía que él iba uniendo coyunturas, que él iba uniendo músculos, que él iba poniendo tendones. O sea, nuevamente, la profecía de Ezequiel 37 es para la casa de Israel, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cómo sé si soy una oveja perdida de la casa de Israel? Ya lo hablamos en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, y aún en este, cuando dijimos que la marca de la casa de Israel era que el Espíritu Santo vivía en ellos y que hacían tres cosas, AGP, andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Verso 17. Esto, pues, digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y es alerta, alerta, alerta. Nuevamente, porque lo leyeron rápido y también no se dieron cuenta. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo va a hacer una petición. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir? Si dice que no anden como los otros gentiles, ¿cómo le llama a este pueblo entonces? Gentiles. O sea, ¿qué Pablo está diciendo? Ustedes son gentiles, pero no anden como los otros gentiles. Entonces, es tan grave lo que estoy leyendo, que miren lo que podrían decirme muchos como esta niña. Esta niña me dice, ¿qué onda, hermano? Tienes 4 capítulos taladrándome la cabeza con el cuento de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que no son gentiles ni samaritanos por los que vino Jesús, sino por el pueblo disperso en el año 722 a.C.
Pero acá dice, y ahí está, esta chica está enfurecida, como los otros gentiles. Es decir, que son gentiles los efesios. Pásenme las piedras. ¿Sí? Y el que está viendo esto y dice, ahí está, hermano, ¿y ahora cuál me vas a decir? Ahí dice clarito que son otros gentiles. ¿Sí? Ahora, ¿con qué me vas a salir? Y esto es muy importante porque estoy a punto de ser apedreado y está bien, si yo no di respuesta a esto me lo merezco, porque dice que un falso maestro, un falso profeta debe ser apedreado, no pasa absolutamente nada. Lo que digo es lo siguiente, acompáñenme por favor a Lisworth, nuevamente a que me salve. Efectivamente, como dice esta niña, y se los voy a enseñar ahí, en la Biblia paralela, voy a hacer varios paralelismos, en la Reina Valera 1960 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, ahí dice, ¿ven? Como los otros gentiles. Ahí está, clarito. Es verdad lo que dice esta niña. Así que esta niña ya está a punto de darme piedrazos. Pero miren lo que dice otras versiones también, como la TLA. La traducción en lenguaje actual, miren lo que dice en rojo. Dice, ahora pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya no está la palabra otros. Veamos otra traducción, por ejemplo, muchos tienen la NBI. En la NBI dice, verso 17, así que les digo esto y les insisto en el Señor, que no vivan con más pensamientos frívolos como los que, como los paganos. En ningún momento nombra otros. Bueno, no me creen, vamos, otra más. ¿Sí? Me dicen, no, hermano, a mí me gusta la NTV. La NTV dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, que ya no vivan como los que no conocen a Dios. O sea, en todas las traducciones, pero justamente en la de los sacerdotes, Reina y Valera, dice otros. Así que acompáñenme, por favor. Vamos a leer juntos el interlineado griego. O sea, vamos a irnos a la, como dirían en Argentina, a la posta de la posta. ¿Sí? Al bote de dulce de leche. ¿Está bien? Vamos a leer el interlineado griego-español. Miren donde dice, a esto por lo tanto estoy diciendo y estoy dando testimonio en el Señor de que ya ustedes no están caminando como las naciones. ¿Sí? ¿Dice otros en alguna parte? No está. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese otro fue agregado. O sea, en la Biblia, en el original griego, en el Textus Receptus, no está la palabra otros. ¿Qué quiere decir? Bueno, se lo voy a dejar ahora al maestro Yoda, que me va a salvar. El maestro Yoda dice, huele a monje encerrado, guarden las piedras. Entonces, ¿cuál es cuando tú encuentres en la Biblia, se los digo que soy su compañero de estudio bíblico, a mi familia, que me está viendo en todas las partes del mundo, cuando ustedes hayan algo en la Biblia que no les cuadre, escarben un poquito. Con que ustedes escarben, pero créanme, un poquitito más, ya está la respuesta. Y ustedes se van a sentir como, wow, si tenías razón, no estaba tan mala. Y si encuentras lo que está equivocado, dices, wow, o sea, qué bendición. ¿Está bien? Pero eso fue algo que estaba agregado. ¿Está bien? Entonces, verso 17, Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, y ahí les taché los otros, porque no está en el texto original, ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y hay muchos que escuchan, yo he escuchado muchas veces, que puedan decir, no, hermano, yo soy gentil gracias a Dios. Bueno, mira lo que dice el apóstol Pablo y piensa, ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, esto es fuerte, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Alerta, alerta, alerta. ¿Qué versículo tiene que venirte a la cabeza? Ezequiel capítulo 36 y verso 26, os daré un corazón nuevo y sacaré ese corazón ¿de qué? De piedra, y les pondré un corazón ¿de qué? De carne. ¿Vieron? El apóstol Pablo está pensando tanto en esto que constantemente lo dice en sus cartas, verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a los malos deseos, para cometer con avidez toda clase de impureza. Tú lees esto, y los que decían, soy gentil, van bajando la mano así como, despacito, sí, no era yo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que es verdad que el ministerio es a los gentiles, pero no son gentiles cualquiera. Quiere decir que el pueblo de Dios está entre los gentiles. Entre los gentiles. Dios anda buscando una generación de primogénitos y de primogénitas, de reyes y sacerdotes que están dispersos en el mundo, y Pablo lo sabía. Pero Pablo, al igual que Jesús, buscaban entre samaritanos y buscaban entre los gentiles a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las ovejas que tienen un pastor que es el Señor, que cuando escuchan la palabra se conmueven. ¿Cuál es nuestra misión? Ahora lo voy a poner súper fácil. Nuestra misión, le voy a poner un ejemplo, es como el ser un pescador.
El pescador no se mete al mar y anda buscando a un pescado en particular con su arpón y te mato como Moby Dick. No. ¿Qué hace el pescador? Lanza el anzuelo. ¿Y qué hace? Espera y el pescado se engancha. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico. No sé, yo estoy acá con dos jóvenes universitarios, ustedes van a la universidad, y ustedes con que digan, no, ¿y por qué no vamos a hacer tal cosa? Y es porque yo me voy a reunir a estudiar la Biblia y porque me gusta estar adorando a Dios, y en ese medio de gente, por ahí no hay ninguna oveja del Señor, no hay ningún pez del Señor. Pero capaz que alguien dice, ¿qué? Perdón, ¿qué? ¿Que te gusta estudiar la Biblia? Sí. Ah, bueno, yo soy de tal religión, pero realmente no soy, no la profeso, es por mis papás, pero a mí siempre me ha gustado eso. Entonces con ese te vas. No es tipo, no sé, caza por arpón y ponértelo en la boca y te lanzas y vas y persigues a la ballena. No, es una acción más de pescar. Dice Jeremías 16:16, yo enviaré pescadores y los pescarán. Entonces, donde sea que estés, donde sea que Dios te haya puesto, no te empecines en que esa persona, no, solamente sal a pescar. ¿Sí? Con tu forma de ser, con tu forma de actuar. Cuando te pregunten, ¿por qué esto? No, porque yo me gusta estudiar la palabra de Dios. Y la persona que no es va a decir, bueno, permiso, chao. Pero alguna persona te va a decir, ¿de qué hablas? ¿Qué es eso de la palabra de Dios? ¿No se supone que todos somos hijos de Dios? Yo he escuchado eso. ¿Y sabes qué? Ahí te sientas a hablar con esa persona. ¿Sabes por qué? Porque realmente el Señor nos ha mandado con ese ministerio. El de la reconciliación, verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. O sea, Cristo no anda como andan los gentiles. Verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué es la verdad, Sucada y Buenos Aires? La suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119 y verso 160. Eso es la verdad. Ahora, ¿qué decía Jesús? ¿Cómo andaba Jesús? Por ejemplo, Jesús en Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a abolir la ley ni los profetas, sino he venido a darle cumplimiento. Y es más, les digo que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Punto. Esas palabras son de Jesús. Entonces, alguien que aceptó a Jesús en su corazón no puede ser que vaya en contra de sus propias palabras. No, es que a mí eso de guardar mandamientos a mí no me gusta, Jesús los vino a abolir. Pero él dijo que no. No, todo eso de Moisés para atrás a mí no me interesa. Eso es para otro pueblo, no es para mí. Pero Jesús dijo en Juan 5:46, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo vas a creer a mis palabras? O sea, pensemos como piensa Jesús. ¿Qué es para Jesús la palabra? ¿Qué es para Jesús? Jesús dijo, créanle a Moisés, créanle a él. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Y aquí dice, no te está diciendo que empieza un proceso y esto, no dice, ¿sabes qué? Despójate. Deja de hacer lo que estabas haciendo mal y vístete de algo nuevo, no andes desnudo. No, deja lo mal que estabas haciendo y vístete de algo nuevo. ¿Qué es eso nuevo? Aquí dice que te debes vestir de justicia y santidad a la verdad. Y les pongo de tarea, por favor, los motivos, no tarea. Les enfatizo, hagan el estudio de Colosenses capítulo 3 de la página de Desafiante en YouTube y van a ver cómo son dos estudios paralelos y muy lindos que va a tocar a su corazón de qué significa un vestido delante de Dios. ¿Sí? Pero aquí dice que hay que vestirse con dos cosas, con la santidad de la verdad y con la justicia. Ahora, si yo dejo de vivir a mi manera y me visto con esto, ¿dónde está este vestido? Acompáñame a Salmo 119 y verso 160. La suma de tu palabra es verdad. ¿Con qué debo vestirme? Con sus mandamientos. ¿Qué era la verdad para David? Para David la verdad era Apocalipsis, para David la verdad eran las cartas de Pablo, para David para David la verdad eran sus mandamientos. Lo que estaba escrito en los 5 libros que Dios dio a Moisés. Para David eso era la verdad. Y dice que eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, más claro imposible. Tanto la justicia y la verdad son sus mandamientos. Entonces, ¿de qué tengo que vestirme? De eso. Por ejemplo, yo estoy casado, muy felizmente casado hace 11 años. Y yo me doy cuenta en estos 11 años de mi esposa que estoy casado, que el problema no es vestirse y de vestirse.
El problema ¿cuál es? Elegir qué uno quiere ponerse. Y ahí sí te puedes tener horas y viendo qué te vas a poner. Pero el vestirse y vestirse es rápido. ¿Qué quiere decir? Te tienes que desvestir del viejo hombre. ¿Y qué te tienes que poner? Justicia y santidad a la verdad. Sus mandamientos, punto. Deja de vivir o dejemos de vivir como nosotros queremos vivir y veamos cómo Dios quiere que vivamos en sus mandamientos, en su palabra y en su instrucción. Y quisiera compartirles este estudio, a mí me gustó mucho, es un estudio que dice de la siguiente manera, es del MIT, dice, las investigaciones del profesor de psiquiatría, neurociencias y psicología de la Universidad de California, Larry Squire, y sus compañeros del MIT, Massachusetts Institute of Technology, mostraron que el cerebro tiende a formar hábitos para ahorrar esfuerzos. Sería terrible que cada vez que tuviésemos que conducir un coche, nos viésemos obligados a aprender de nuevo todos los pasos que hay que dar. Cuando nuestro cerebro automatiza determinados procesos, nos permite ocupar nuestra atención y nuestra memoria en otras cosas y también construir sobre los hábitos anteriores. Los trabajos de este grupo de investigación se centraron en los ganglios basales, una estructura primitiva del cerebro importante para recordar patrones y actuar sobre ellos, que nos permite almacenar hábitos mientras el resto del cerebro descansa. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo te cuesta conducir un auto? Al principio. Al principio. Si tú encuentras, no sé, le pregunto, no sé, a Alejandro, por ejemplo. Alejandro, tú que ya manejas, no sé, me dijiste que desde muy jovencito. Tú a este punto agarras tu auto y no andas pensando primera, segunda, embrague, meto, freno. No, es algo que te sale ya espontáneo. Cuesta al principio, pero después es parte de ti. Entonces, ¿hay que desvestirse? Sí, de las malas obras, sí. ¿Y qué? Ay, pero es que me cuesta un poco levantarme a orar, y es que Yamila manda los 3 tiempos de oración, y eso de estar corriendo a orar. Y en algún momento, ya no vas a necesitar a Yamila que te mande los mensajes para que tengamos tiempos de oración juntos en familia. Ya no, porque va a estar tan acostumbrado en ti que va a hacerlo. Un día, Dios nunca lo permita, pero que nos falte Yamila, ¿sí? Imagínense, no sé, se casa, se va a vivir a Europa, bueno, cosas lindas, pero nosotros vamos a seguirlos haciendo. ¿Sabes por qué? Porque vinieron. ¿No tienes un hábito de lectura de la palabra de Dios? Bueno, genéralo. Va a llegar un momento que cuando ya tengas el hábito vas a sentirte raro diciendo, ¿por qué no tengo la Biblia cerca? ¿Por qué no estoy estudiando? Entonces es un hábito que se puede construir. Desvístete de lo antiguo, pero pon otro hábito mejor. Congrégate, busca la palabra de Dios, escucha alabanzas, ¿sí? Dedícate a lo que es importante. Y me gusta mucho también este estudio. Dice que existe un mito muy extendido que asegura que son suficientes 21 días para convertir una acción o un comportamiento determinado en un hábito. Este mito tiene su origen en una mala interpretación del trabajo del doctor Maltz, autor del famoso libro Psycho-Cybernetics. El doctor Maltz era cirujano plástico y se dio cuenta que sus pacientes tardaban 21 días en habituarse a su nueva imagen tras una operación o dejar de sentir un miembro fantasma tras una amputación. Sirviéndose de sus observaciones y su propia experiencia, expuso una teoría que tras la publicación de su libro tuvo un enorme impacto, pero en realidad lo que Maltz dijo es que se tardaba como mínimo 21 días en generar un hábito. Trabajos posteriores han venido a desmontar el mito. Las investigaciones de Philippa Ley han permitido comprobar que se tarda unos 66 días de media en formar un hábito, aunque el tiempo real depende de la acción en sí, la persona, en las circunstancias, sea como sea, formar o cambiar un hábito es un proceso que requiere tiempo. Pero vístete de lo nuevo. ¿Cuánto? Repite lo mismo, 21, 66 días. Continúa, ¿sabes qué? Sé persistente en eso, ¿sí? Sé persistente en eso. Consigue un buen compañero de estudio bíblico, consigue una congregación en la que estar. Busca una forma de estudiar la Biblia. ¿Sabes qué? Aquí en Sucata, Buenos Aires, vamos a estar felices de recibirte, ¿sí? Pero buscar, escudriñar las Escrituras. Si tú todas las mañanas pones la alarma, a las 4, a las 5 de la mañana para buscar de Dios, o sabes que cada día de reposo, cada día que tú has predestinado para estudiar la Biblia juntos, sabes que se va a hacer un hábito en tu vida, ¿sí? Tal vez cuesta al principio, pero después va a ser parte de ti. Hombres, nosotros los casados, en vez de estar peleando hace 10 años con lo mismo con nuestras esposas, podríamos simplemente saber que aunque nos cuesta, empezar a ver las cosas que le gustan. Y empezar a repetirlas y ponernos recordatorios y alarmas. ¿Y sabes qué? Yo te lo puedo decir después de 11 años de casado, que ya no cometo los mismos errores del principio. Ah, qué campeón que eres, Lincoln. No, simplemente lo que hice fue darme cuenta de ese error y empezar a ponerme una nueva vestimenta, hacer una estrategia y repetirla y repetirla y repetirla hasta que la hice parte de mí. Hasta que la hice que fuera un hábito que es realmente mío.
Entonces, ¿cómo hago? Quítate ese vestido. ¿Qué ese vestido? Desecha la mentira. ¿Y qué me pongo, Lincoln? Habla la verdad. ¿Qué es la verdad? La suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119, verso 160. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros del uno de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis. O sea, sabemos que nos podemos enojar, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y esto es fuerte para los que viven, no sé, compañeros que viven en la misma casa, o los que están casados. Y yo traje esta foto, que no quiero decir que sea yo, pero digo, a veces cuando uno se enoja con la pareja, dice, no, muchas veces uno dice, no, yo duermo afuera. Sí, yo recién casado le digo a mi esposa, siempre dije, bueno, esta cama, le digo, siempre va a ser de los dos, mitad tuya y mitad mía. Así que si en algún momento tenemos pelea, no te vayas de esta cama porque esta cama, la mitad es tuya. Entonces, puede pasar lo que sea, siempre estamos en el mismo lugar. ¿Sí? Pero no hay que darle lugar al diablo. Peor que eso pase ya al anochecer, porque tú no sabes lo que va a pasar mañana. ¿Quién de ustedes puede asegurar que cuando cierra sus ojos no los va a volver a abrir? Entonces, uno puede airarse, sí, pero en ese momento uno se calma, uno piensa, uno reflexiona, busca a Dios en oración, busca su palabra, ¿sí? Porque ¿sabes qué? Dice que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Entonces, cuando estás airado, la justicia de Dios no va a actuar. Te calmas tu ira y va a actuar la justicia de Dios. Ya tranquila, es que este hombre, usted no lo conoce, hermano, que me sale con cualquier disparatada. Bueno, tranquila, respira profundo, espera, calma tu ira y en ese momento hablas con él. Es que este hijo me saca de quicio. Bueno, respira, tranquilo, no lo castigues con ira, porque no vas a ser justa. Espera y háblalo con él. Verso 28, el que hurtaba, ahí estaba, no hurte más, quítate ese vestido. ¿Qué me pongo? Trabaja. Ahí está. ¿Vieron? Deja de hacer eso, pero coloca un nuevo hábito, haciendo que con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida, y aquí la palabra corrompida es la palabra vulgar o corriente, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y yo le decía a mi esposa en estos días, y me está ayudando mucho a orar mi esposa, porque a medida que uno va más enseñando y uno va más aprendiendo y con esta necesidad de compartir la palabra, al menos a mí me está empezando a dar un temor santo, un temor de ser cuidadoso con lo que digo, de no lastimar, de ser coherente con mis palabras, y que mi esposa me apoye para mí es como lo único que necesito. Saber que mi esposa me apoya, saber que ella cree en el hombre que soy, es lo único que necesito para seguir adelante. Pero me entra un temor santo por esto, porque hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice. Verso 30, ¿para qué? Para no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mí? Me dice, Lincoln, Andrea, Pipino, anda en mis estatutos, están ahí cerca de ti. Guarda mis preceptos, no son difíciles. Deuteronomio 30:11 dice que no son difíciles. Ponlos por obra. Santiago dice que tu fe sin obras es muerta. Y yo que digo, yo no quiero eso. Yo tengo otra libertad. Pero dice Salmo 119, verso 146, que el que anda en libertad es porque busca sus mandamientos. Y yo ya no quiero saber nada de eso. Yo quiero vivir a mi manera, hacer mis obras, andar en mis caminos y guardar mis propios estatutos. Entonces el Espíritu Santo es contristado, porque Él 3 cosas hace en tu vida. AGP, que andes en los estatutos, que guardes sus preceptos y que los pongas por obra. Estamos terminando, verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Vieron? Hay que sacarse eso. ¿Y qué hay que ponerse? El vestido de ser benigno. ¿Qué es ser benigno? Siempre pensar lo mejor de los demás. Siempre darle el beneficio de la duda a los demás. Es que seguro lo hizo por mala gana. No, no piense lo peor de las personas. Piensa lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque si tienes razón, y esa persona hacía algo bien a pesar de que pensaba mal, vas a ganar. Pero imagínate, si tú dices, no, pienso mal en esa persona, y si esa persona estaba pensando bien, quedas mal. Y si esa persona obraba mal, tú ganas. ¿Pero qué es ganar? Ganar realmente es pensar mal de las personas y que las personas obren mal. ¿Eso es ganancia o es pérdida? Misericordiosos, no pagar conforme a las personas lo merecen. Ser misericordioso, dar otro pago, un pago mejor. Bendigan y no maldigan, perdonándonos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo.
Entonces, para terminar y cerrar todo esto del nuevo vestido, del nuevo hombre, quiero ponerles un pequeño video a ustedes y con esto terminamos, querida familia. ¿En qué le conocerán que son mis discípulos? Dicen que si guardasen mis mandamientos y tuvieran amor los unos por los otros. ¿A qué nos está llevando la palabra? ¿A qué nos está llevando el estar buscando y meditando en ella? Porque no es para leerla solamente, no es solamente para escuchar, sino para andar en sus estatutos,
guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Dios me está llevando a dejar de vivir como yo vivía. Dios me está llevando a tener un compromiso con Él y decir, no quiero vivir como yo vivía. ¿Sí? Me empeñé tanto en tener un título, tanto en tantas cosas, en un negocio, fui determinado en tantas cosas. Pues ahora también quiero ser determinado en tu palabra, quiero ser determinado en meditar en ella de día y de noche, como dijo David. Quiero buscar tu palabra de forma honesta, no a través de la religión. Soy yo, la palabra y tu Señor, lo único que necesito. Envía tu Espíritu Santo y que sople sobre mí, porque de Él pone el querer como el hacer. Él va a hacer que yo anhele realmente querer poner tus mandamientos en mi corazón, escribirlos, Señor. No merezco nada de esto. No merezco tu amor, no merezco tu redención, Señor. Pero ahora que ya estoy vivo, vivo gracias a Jesús, ahora yo quiero caminar como Él anduvo, guardando tus estatutos, tus preceptos, Señor, tus mandamientos. Gracias te doy, Padre, porque ahora quiero que se muera este viejo hombre y quiero ser revestido de uno nuevo. Quiero ser un nuevo hombre por amor a ti, porque te amo y porque sé que esa es la forma correcta de honrar tu vida, mi amado Señor. En el nombre del Mesías de Israel. Amén, amén, amén. Qué hermoso tiempo de poder estudiar juntos, querida familia. Gracias, Señor, por esta comunidad. Gracias por nuestros amigos de Sukkot David Buenos Aires, por las comunidades hermanas en provincia, por nuestros hermanos en el resto del mundo. Que el Señor me los recontra bendiga y nos vemos la próxima semana para estudiar Efesios capítulo 5, para seguir buscando sus preceptos, sus estatutos y para ponerlos por obra. Que el Señor me los recontra bendiga, querida familia. Shabbat, Shabbat Shalom.